Hermanos, yo disfruté mucho su comunión y yo creo que han hecho un buen trabajo. Yo voy a estar escribiendo mis notas y los voy a pasar a ustedes. Lo que ustedes están recibiendo por estos hermanos es un gran tesoro. Es algo que va a hacer tu Biblia más entendible, más apreciado. Ahora vamos adelante a los libros muy importantes de los profetas mayores. Y el hermano Luis Pérez de Puerto Rico va a compartir con nosotros. Adelante, hermano Luis. Ok, gloria al Señor. Qué bueno escuchar este grupo tan precioso de hermanos. Yo creo que les tocó la mejor parte, sentarse a los pies del Señor y estar abiertos a la edificación mutua. Privilegiado de estar con ustedes. Nos toca hablar sobre el libro de Isaías, Jeremías y Lamentaciones. El tema de Isaías es la salvación de Jehová mediante el Cristo encarnado, crucificado, resucitado, ascendido y que está por venir. Así es que si vamos a acercarnos al libro de Isaías, tenemos que encontrarnos con Cristo. Cristo realmente es la centralidad y la universalidad de la economía eterna de Dios. Dios se quiere mover. En el libro de los profetas, los libros de los profetas, vemos cómo Dios se mueve conforme a su economía, pero el centro, el eje de ese mover es Cristo. Aún la circunferencia de su mover es Cristo. Nos toca a nosotros, si queremos unirnos si queremos llevar a cabo el mover del Señor, tenemos que unirnos a este Cristo. Sin Cristo, la economía de Dios no se puede mover. Pero nos podemos unir, aferrar, asir a este Cristo maravilloso. En la Biblia tiene ¿cuántos libros tiene? Tiene 66 libros. Isaías también tiene 66 capítulos. Y hay mucha similitud, mucha congruencia entre estos dos. De hecho, en el libro de Isaías vemos todos los puntos cruciales que tienen que ver con la economía de Dios según el Nuevo Testamento. En toda la Biblia y según el Nuevo Testamento. Podemos ver que de un lado, el libro de Isaías es como un compendio de toda la Biblia. Yo recuerdo cuando yo estudiaba que me tocó leer, no sé si a ustedes les pasó en la universidad, el libro de la Ilíada, que es así de grueso. Pero mi compañero de estudios lo que hizo fue leer el compendio y los dos sacamos la misma nota. Yo no puedo creer eso, ¿verdad? Bueno, aquí, si usted quiere entender toda la Biblia, si usted quiere entender toda la Biblia, puede usar el libro de Isaías, pero para entender el libro de Isaías necesita toda la Biblia. Así que como quiera, vamos a leer toda la Biblia juntos, ¿verdad? Aquí vemos a Cristo, aquí vamos a encontrar a Cristo encarnado, crucificado, resucitado, ascendido, que viene en su reino y hasta encontramos el cielo nuevo y la tierra nueva. Eso mismo encontramos nosotros en el Nuevo Testamento. En Mateo vemos la encarnación de Cristo, empieza así, y al final vemos el cielo nuevo y la tierra nueva. Igual pasa en el libro de Isaías. Así es que vemos cuán crucial es este libro, pero en todo momento debemos centrarnos en una persona. Esa persona es Cristo. Este Cristo nos es revelado, este Cristo quien es misterioso. En este libro se nos presenta de muchas maneras, no tenemos el tiempo para desarrollarlas aquí, pero quiero darles un saborcito, un gusto, y quisiera usar Isaías 7:14. Allí dice, por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel. ¿No es esto misterioso? Aquí se ve una virgen que concebirá y aquello que va a concebir
Su nombre es Emmanuel, que quiere decir que Dios con nosotros, ¿verdad? Así es que este que está naciendo, por un lado es un hombre y por otro lado es Dios. Yo me imagino, hasta ese momento, Dios era Dios, el hombre era hombre, era muy fácil así. Pero en este momento yo me imagino a los ángeles totalmente maravillados. ¿Quién es este? Él es totalmente Dios y él también es totalmente, es un hombre perfecto, un Dios, el Dios completo y el hombre perfecto. El cumplimiento de esta palabra, ustedes saben que se da en Mateo 1, 20 al 23. Y allí que vemos que de María nace este niño que es llamado Jesús, que quiere decir Jehová el Salvador o la salvación de Jehová, y también es llamado Emmanuel, Dios con nosotros. Mientras más invocamos el nombre de este Jesús, más disfrutamos de su salvación. Y mientras más disfrutamos de su salvación, más sentimos que Dios está con nosotros, que Él es nuestro Emmanuel. También quisiera llevarlos a considerar Isaías 9:6, rapidito. Dice, porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, y el gobierno está sobre su hombro, y se llamará su nombre maravilloso consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Otro gran misterio. Aquí un niño nos es nacido, es decir, es una criatura, es un hombre, pero es Dios que se hace hombre. De un lado, él es un niño. ¿Saben cuál es su nombre? Dios fuerte. Y aquí también vemos que un hijo nos es dado. Y este hijo es el Padre eterno. Cuando el Señor estaba allí entre los discípulos, Felipe le dijo, muéstranos al Padre. ¿Y qué le contestó él? Él dijo, tanto tiempo que estoy con vosotros, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. El Padre y yo uno somos. El Hijo es el Padre. Así es que vemos que esto es misterioso, pero que está para que le disfrutemos. No es para hacernos explotar la cabeza, es para que disfrutemos. Ahí dice enfáticamente, un niño nos es dado, dice que, un hijo nos es dado, un niño nos es nacido. Eso significa que cuando ella usa esta palabra nos, lo que quiere decir es que él debe llegar a ser una experiencia aplicable a nuestra experiencia personal, íntima, que podemos tener con él. Bueno, habría mucho que decir sobre eso, solo quisiera llevarlos a disfrutar un poquito más a Cristo. Y quisiera que para eso miráramos Isaías 55, bien pronto. Dice, en Isaías 55, 1, dice, ¡Ea! Si alguien está dormido, hay que decirle, ¡Ea! Todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tenéis dinero, venid, comprad y comed. Sí, venid, comprad vino y leche sin dinero y sin precio. ¿Cuál es el requisito para venir al Señor? No es el dinero, no es la perfección como hablaban ayer sobre Job. ¿Es qué cosa? Es estar sediento. Si aún si nos faltara algo de sed, debemos decirle al Señor, Señor, bendíceme con sed, yo quiero beberte. Y el versículo 55:7, ahí mismo dice, deje el malvado su camino y el malhechor sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá compasión al Dios nuestro, pues él perdonará abundantemente. ¿Quién es el malvado y el malhechor? En este contexto, según dice la nota, a los ojos de Dios, el malhechor no es el que está haciendo cosas negativas, es aquel que no viene a él para beber de él. Aún puede estar haciendo muchas cosas positivas, pero lo que Dios está buscando es aquellos que vienen a él para beber de él. ¿Y cómo lo hacemos? Isaías 55:6 dice, buscar a Jehová mientras pueda ser hallado, invocarle en tanto que está cercano. Nosotros no debemos escondernos como Adán, nosotros debemos buscar a Jehová. Y aquellos que le buscan, ¿cómo lo hacen? Invocando su nombre. Según la nota, invocar es la manera de beber de él. Que todos podamos beber. Es más, tomemos un sorbo ahora. Señor Jesús. Señor Jesús.
Ahora debemos ir al libro de Jeremías y Lamentaciones. El libro de Jeremías tiene como naturaleza y posición particulares la ternura de Dios más la justicia de Dios. Ahí usted ve que Dios es muy amoroso. En Jeremías 31:3 dice, desde lejos Jehová se me apareció diciendo, con amor eterno ciertamente te he amado. Este es el corazón de Dios. Por otro lado, Él es justo y por supuesto va a tener que disciplinar a su pueblo. De hecho, en Jeremías se ven cuatro partidos o entidades. La primera es Dios, quien es amoroso, pero a la misma vez es justo. La segunda es Jeremías. Yo me identifiqué con él porque él cuando joven dice que era tímido, como yo. Pero dice que se puso del lado de Dios como portavoz de Dios. El tercer grupo está en contraste y es el pueblo de Israel, quien es malvado y obstinado. Y la cuarta entidad son las naciones, que son peores que el pueblo de Israel. Pues Dios permite que las naciones acosen y hagan daño al pueblo de Israel porque el pueblo de Israel está distraído y esto hace que se vuelva a Jehová. Y de esta manera Jehová tiene la manera de entrar con su pueblo y cuidar de él hasta que finalmente trajo al Cristo mismo. Pues el tema del libro de Jeremías es el siguiente: Cristo es hecho justicia de Jehová a los elegidos de Dios como el centro y la circunferencia de ellos, al tomar Dios medidas con respecto a Israel y las naciones. Jeremías tuvo que profetizar y tuvo que profetizar cosas negativas, como aún que Israel iba a ser subyugado por Babilonia, por otros pueblos. Pero también en Jeremías vemos unas profecías muy positivas. Vemos el caso, él hace esta profecía de que de David se levantaría un renuevo que es justo. Este es Jehová, justicia nuestra, este es nuestro Cristo. Y en Jeremías 31:31 parecería que estamos hablando en el Nuevo Testamento. De hecho, Pablo va a citarlo luego en Hebreos 8. Dice, he aquí que vienen días, declara Jehová, en que haré nuevo pacto con la casa de Israel, con la casa de Judá. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, declara Jehová. Pondré mi ley en sus partes internas y sobre su corazón las escribiré. Y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y ninguno enseñará más a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el pequeño de ellos hasta el grande, declara Jehová, porque perdonaré la iniquidad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Maravilloso. Aquí vemos que los que seguían la ley, seguían una ley externa, pero ahora el Señor nos está llevando a escribir su ley en nuestras partes internas y en nuestro corazón. Él quiere operar ahora, en vez de afuera hacia adentro, de adentro hacia afuera. Antes nosotros no podíamos entender nada de Dios, pero ahora por tener la ley inscrita en nuestro corazón, por el Espíritu de vida, según nos dice en Romanos 8, nosotros tenemos que estar muy atentos al ungir de esta ley en nosotros. Quiero también llevarlos un momento a ver cómo está el corazón del Señor, y eso se ve en Jeremías 2:13, y también se ve el mismo corazón en Lamentaciones, donde Dios llora. Está bien llorar. Allí dice en Jeremías 2:13, dos males ha cometido mi pueblo. Me han abandonado a mí, fuente de aguas vivas, a fin de cavar para sí cisternas rotas que no retienen agua. Allí vemos la intención de Dios en su economía es ser la fuente, el origen de aguas vivas a fin de impartirse en su pueblo escogido para satisfacción y gozo de ellos.
Pero este pueblo hizo dos males. De un lado, ellos abandonaron a Jehová como fuente y se volvieron a otra fuente que no era Dios mismo. Nosotros no debemos ser así, no debemos abandonar, ser negligentes con Jehová, quien quiere ser nuestra fuente y nuestra satisfacción, ni tampoco debemos volvernos a otras fuentes. Dice que ellos cavaron cisternas rotas, que esto habla del esfuerzo humano que trata de sustituir y reemplazar a Dios, muchas veces con ídolos. En Lamentaciones 3, 22 al 25, siguiendo este mismo tipo de corazón, vemos que dice, por la benevolencia amorosa de Jehová no hemos sido consumidos, pues no fallan sus compasiones. Hermanos, no fallan sus compasiones. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dice mi alma, por tanto en él espero. Bueno es Jehová a los que esperan, a los que en él esperan, al alma que le busca. Aunque Israel abandonó a Dios, Dios no los echó. Los elegidos de Dios podrían fallarle, pero sus compasiones jamás fallarían a ellos. Más bien, sus compasiones son nuevas cada mañana. Debido a sus compasiones, a su benevolencia amorosa, a su amor imperecedero, Dios jamás abandonará a su pueblo elegido, aunque éste se haya distraído. Según esto, Jeremías contactaba al Señor cada mañana, aquel que es compasivo. Fue mediante su contacto con el Señor que él recibió esta palabra concerniente a la benevolencia amorosa de Dios, sus compasiones y su fidelidad. Jeremías disfrutaba a Jehová como su porción y no ponía sus esperanzas en sí mismo. No nos miremos a nosotros mismos, ni siquiera al pueblo, ni en ninguna otra cosa. Solamente ponía sus ojos en Dios mismo, en Jehová, en Dios mismo. Por un lado, Jeremías se dio cuenta de que Dios es un Dios de amorosa benevolencia, que Él es compasivo y que su palabra es fiel. Por otro, comprendía que aún tenemos necesidad de contactar al Señor cada mañana para poner toda nuestra esperanza en Él, esperar en Él e invocar su nombre, como en Lamentaciones 3, 55 y 56. Hermanos, quisiéramos decir muchas cosas, pero creo que esto les da algún sabor sobre Isaías, Jeremías y Lamentaciones. Gracias. Amén. Gracias, hermano. Amén. Amén. Gracias, hermano Luis. Esto fue un rico sabor de ver que, aunque en los profetas, cuando uno los lee, especialmente en Jeremías y mucho en Isaías también, mucho del contenido es el juicio de Dios sobre las naciones y sobre Israel, disciplina. Pero ahí escondidos son muchas pepitas de oro revelando a nuestro maravilloso Salvador, a Cristo. Y Él realmente es el centro y el enfoque de toda la Biblia. Aun en medio de los juicios, todo juicio solo para hacernos volver a Cristo, para que le podamos recibir y disfrutar. Amén. Pues ya cubrimos estos 3 libros y con muchos versículos, pepitas de oro que nos dio el hermano Luis. Ahora vamos a cubrir los otros 2 profetas mayores que son Daniel y Ezequiel primero y luego Daniel. Hermano Eric, sigue adelante. Muy bien, quisiera comenzar presentando Lucas 24, 44 y luego dar digamos un marco en donde encajan o donde entran los profetas mayores. En Lucas 24, 44, como nos han dicho Luis y Sterling, se nos presenta el enfoque, el centro, el meollo, el contenido de todo el Antiguo Testamento es Cristo.
Esto está muy claramente presentado en Lucas 24:44. El Señor habla aquí y dice, estas son mis palabras, las cuales os hablé, estando con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí. Este es Cristo quien habla. Lucas 24:44. Todo lo que está escrito de mí, ¿a dónde? En la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Amén. Es decir, que aquí se nos presenta que todo el Antiguo Testamento nos presenta a Cristo, y Cristo es el centro y el contenido de todo el Antiguo Testamento. Para poner el marco, entonces, la Biblia es la palabra de Dios que nos presenta su economía eterna, su propósito eterno. Y nos los presenta en el Antiguo Testamento como un cuadro figurativo. Ese es el Antiguo Testamento, un cuadro, un relato, una foto, un dibujo. Pero la leyenda, la descripción, la explicación, la realidad, podríamos decir, de esa sombra, de esa figura, de ese cuadro, está en el Nuevo Testamento como un cumplimiento práctico. Así que el Antiguo Testamento es un cuadro figurativo y el Nuevo Testamento es el cumplimiento práctico. Entonces, para llegar al libro de los profetas, entonces demos simplemente un resumen o un cuadro, digamos, para poner el marco. Entonces, el Antiguo Testamento nos revela a Cristo, al Cristo todo inclusivo, en la economía neotestamentaria y en los tipos, es decir, desde Génesis a Deuteronomio, en los tipos, vemos que Cristo es la centralidad y la universalidad de la economía de Dios, y también es la bendición. A Él lo vemos en el arca, en el tabernáculo, en las ofrendas, en el templo. Cristo es la centralidad y la universalidad en la economía de Dios, también su bendición. Esto está en el libro de los tipos. Génesis a Deuteronomio son 5 libros. Luego, en la historia, vemos que el Cristo todo inclusivo es la buena tierra. Él es la buena tierra a quien debemos poseer, disfrutar, heredar al máximo, incluso al nivel de reyes. Esto es de Josué a Esther, 12 libros, los libros de historia. Luego vemos en los libros de poesía, desde Job a Cantares, que son 5 libros, que Cristo mismo es la única perfección y también Él es nuestra satisfacción. Ahora, entonces, al llegar a los libros de los profetas, vemos allí que el Dios triuno se hizo un Dios hombre, se encarnó para efectuar la redención a fin de llevar a cabo su economía eterna, y todo eso será consumado en el cielo nuevo y la tierra nueva. Amén. Me alegro mucho que Luis mencionó estos versículos. Entonces, ya de una manera más puntual, vamos entonces al libro de los profetas, con 2 puntos que verdaderamente nos da un resumen desde Isaías a Malaquías, que son los 17 libros de los profetas, con lo cual tenemos entonces 39 libros. Entonces, en los libros de los profetas se nos presenta que el Dios triuno se corporificó, se encarnó en Cristo. Él vino como Dios hombre. ¿Dónde vemos eso? Isaías 7:14, Isaías 9:6. En el libro de Isaías. ¿Para qué? Él se encarnó en Cristo para efectuar la redención. ¿Dónde vemos esto? Isaías 53. Ahí vemos su encarnación, su muerte, resurrección y ascensión. Todo esto es para llevar a cabo su economía tal como se nos presenta en los libros de los tipos, la historia y la poesía. Finalmente, entonces, el segundo punto acá, para dar este marco, es que todo entonces lo que fue logrado por Cristo,
como el Dios triuno, procesado y consumado, tiene una consumación. ¿Cuál es esa consumación? Los cielos nuevos y la tierra nueva. Amén. Esto lo vemos en Isaías 65, 17, Isaías 66, 22, segunda de Pedro 3, 13 y Apocalipsis 21, 1. Como Sterling estaba diciendo, entonces, en toda la Biblia y en particular en el Antiguo Testamento vemos estos 4 aspectos ahora, ya para entrar en el libro de Ezequiel y de Daniel. Estos 4 puntos o aspectos verdaderamente nos ayudan. ¿Cuáles son? Vemos en la Biblia que Dios disciplina a su pueblo. 1. Número 2, castiga a las naciones. Número 3, manifiesta a Cristo. Y todo esto es para que venga la restauración. Dios tiene un pueblo escogido, Israel. Israel se degrada, va en pos de ídolos, se distrae, se degrada. Así que las naciones entran a manera de juicio para una disciplina amorosa a su pueblo, pero las naciones se exceden, por lo cual entonces Dios tiene que juzgar castigando a las naciones. Disciplina a su pueblo, pero castiga a las naciones. Todo esto es parte del juicio. Y todo eso tiene ¿qué resultado? Que Cristo sea manifestado. Que Cristo sea expresado, que Cristo sea magnificado, y la consumación de esto, de esta economía, es la restauración. Muy bien, ahora entonces con ese marco, podemos ahora ir entonces al libro de Ezequiel y al libro de Daniel. Y entonces lo que quisiera es ayudarles simplemente con la versión recobro, presentarles presentarles el bosquejo, presentarles los puntos cruciales, el pensamiento central, con algunos versículos claves y algunas notas de pie que creo que les van a ayudar a ustedes. Les voy a dar las aceitunas para que ustedes las machaquen y saquen el aceite. Así que esa es la parte de ustedes. Le estamos acá dando las aceitunas para que las machaquen, salga el aceite de oliva. Así que en el bosquejo de Ezequiel es un libro de 48 capítulos, Ezequiel, que se nos presenta allí. Que Dios se aparece al hombre en gloria. Capítulo 1. Capítulo 1, Dios se aparece al hombre en gloria. Luego 2, Dios juzga a su pueblo y a las naciones. Capítulos del 2 al 32. Luego, recobra a sus escogidos. Capítulos del 33 al 39. ¿Cuál es la meta? Edificar su habitación. Una morada mutua, que es su expresión corporativa. Y esto lo vemos en Ezequiel, capítulos 40 al 48. Así que este es el esbozo, este es el bosquejo de este libro. Prácticamente, si ustedes siguen el punto Romano 2 del bosquejo, ahí está la visión de la apariencia que tiene la gloria de Dios para su manifestación, su mover y la administración. Capítulo 1. Luego Dios juzga a su pueblo, que es el punto Romano 3 del bosquejo. Dios juzga a su pueblo y a las naciones paganas como fuego consumidor, del capítulo 2 al 32. Luego está el punto Romano 4 del bosquejo. Dios recobra a su pueblo mediante la vida, del 33 al 39. Es interesante, Dios juzga con fuego, pero recobra con vida. Aleluya. Así que el juicio es por medio del fuego, pero el recobro, y hay un recobro externo y un recobro interno, es por medio de la vida. Y finalmente, ¿cuál es la meta? Capítulos del 40 al 48, ahí tenemos la visión del edificio de Dios. Ezequiel tiene un libro paralelo, que es Apocalipsis. En Apocalipsis también vemos ahí la visión de la gloria, vemos el juicio, vemos el recobro y finalmente vemos la consumación, al igual que en Ezequiel. Entonces,
Algunos versículos y puntos claves. Ezequiel 1, versículo 26 y nota 1. A manera de resumen de este capítulo, vemos que ahí Dios se manifiesta, Él aparece en su gloria. Se aparece como viento y saben, ahora en todo el mundo está soplando un viento. Son dificultades, son tiempos de tribulación, pero luego está la nube, que en medio de la tempestad, en medio de las dificultades, disfrutamos la gracia, que es la nube. Y luego, ahí está el fuego, para incinerar todo lo que no corresponde al Señor, y luego se forja el electro, es decir, Dios se forja en nosotros. Ahí está el viento, la nube, el fuego y el electro. ¿Qué se produce? 4 seres vivientes. Allí está la coordinación, allí está verdaderamente el cuerpo de Cristo como complemento. Y estos seres vivientes tenían la semejanza de hombre. Al igual que el que está en el trono, también tenía semejanza de hombre. Esto verdaderamente es impresionante. El capítulo 1 de Ezequiel es de los capítulos más profundos de la Biblia, ¿sí? Como Romanos 8. Y aquí se nos presenta que el punto culminante de nuestra experiencia espiritual es tener un cielo despejado con un trono encima. Así que vemos toda esa secuencia. Finalmente, entonces llegamos a un cielo despejado, tenemos el trono, y en este aspecto, aquí llegar a este punto en nuestra vida personal como corporativa significa que Cristo tiene la preeminencia, tiene la autoridad para poder entonces llevar a cabo su mover y también su administración. Luego, algunos versículos claves en el resto del libro son Ezequiel 3:3, nota 1, Ezequiel 3:17, nota 1. Esto es en cuanto al juicio. Luego, en cuanto a la tercera sección, el recobro, está Ezequiel 33, versículo 1, nota 1. Luego, 36:22, nota 1. 36:27, notas 1 y 2. Aquí vale la pena recalcar de que en el recobro que el Señor lleva a cabo hay un aspecto externo y uno interno. En el recobro externo que Él lleva a cabo, nos arrepentimos, nos volvemos a Él. Pero en el recobro interno, ahí vemos que tenemos un nuevo corazón y un nuevo espíritu. Él pone su espíritu en nuestro espíritu. Esto es Ezequiel 36:26. Y luego en el recobro interno somos uno con Él en vida y naturaleza. Amén. Este es el recobro interno que Dios está llevando a cabo. Pero ¿cuál es la meta? La meta es la casa de Dios. Amén. Y esto lo vemos en los capítulos del 40 al 48. Aquí un versículo clave es Ezequiel 40, versículo 1 y nota 1. Ahora, aquí quisiera darles el último versículo y quisiera leerles este versículo y les animo a leer también la nota Ezequiel 43:10 y nota 1, porque verdaderamente aquí es muy particular lo que Ezequiel nos presenta, y esto verdaderamente en el entorno en el que estamos y en nuestra vida cristiana debemos, esta es una manera de entrar en esta experiencia. Aquí se nos dice, tú, oh hijo de hombre, describe la casa a la casa de Israel. Muy interesante, Ezequiel 43:10. Para que se sientan humillados por causa de sus iniquidades y midan el plano de ellos. Entonces, tenemos 3 criterios. Normalmente tenemos el criterio de la ética, la norma.
es decir, la moral. Y esa es una manera de tener un criterio, una norma para nuestro vivir. Y luego, el segundo criterio, segunda norma es que la espiritualidad. Si oramos, si leemos la Biblia, si nos reunimos. Pero aquí es muy interesante que el Señor le dice a Ezequiel, no le dice que le muestre la ley, ni los mandamientos, ni la ética, ni la espiritualidad, sino que les dice, muéstrales la casa. Aquí tenemos un criterio, una norma completamente fuera de nuestro pensamiento, nuestra ética, nuestra moral, nuestra espiritualidad. Es decir, la casa es lo que debe regir nuestra vida, nuestra conducta, nuestro vivir. La casa es verdaderamente la norma, el criterio. Cuando vemos la casa nos arrepentimos. Ahí se pone de manifiesto nuestra independencia, nuestro individualismo, nuestra falta de coordinación, nuestras opiniones, para que entonces Cristo pueda venir a ser preeminente y podemos verdaderamente encajar como un miembro en el cuerpo de Cristo. Muy bien, esto entonces es Ezequiel. Vamos ahora al libro de Daniel. Y en Daniel se ven tres asuntos cruciales. El gobierno celestial de Dios, la preeminencia de Cristo y el destino que Dios determinó para su pueblo. O sea que en su economía Dios administra el universo. Él tiene un gobierno y Daniel 4:26 es crucial, especialmente en estos días y en especial la oración que salió ahora en la oración de los 21 días es que los cielos gobiernan. Amén. Son los cielos los que gobiernan. Daniel 4:26 y la nota 1 allí es una muy buena explicación. Así que Dios tiene una economía, en esta economía Él tiene un gobierno, Él está administrando. ¿Cuál es el propósito? ¿Para qué administra Dios? ¿Para qué gobierna? Es para que Cristo tenga la preeminencia. Para que Cristo tenga la preeminencia sobre todas las cosas. Colosenses 1:18 y también en Efesios 1, que todas las cosas sean reunidas bajo una cabeza en Cristo. Y para que Él tenga la preeminencia, entonces, Él necesita de un pueblo que coordine y que también coopere con Él. Entonces, en Daniel, el tema, como se nos dice acá, es el destino de Israel, determinado por Dios, 2 puntos, el contenido de las 70 semanas. Algunos versículos claves con notas claves son Daniel 1:1 y nota 1. Ahí se nos habla del destino que Dios determinó para Israel, el contenido del cual son las 70 semanas, que es Daniel 9, del 24 al 27. También en Daniel se nos presenta el gobierno humano. Tanto Israel como el gobierno humano son para Cristo, así que también en este libro se nos presentan ciertos aspectos de Cristo. Muy bien, Daniel 1:3 y nota 1 nos habla de la victoria de los vencedores, se nos presenta la economía de Dios no a manera de teología o doctrina, sino una serie de 6 casos donde vemos la victoria de estos vencedores sobre las estratagemas de Satanás. Esto se aplica mucho a nosotros en nuestra juventud. Luego Daniel 7:1, nota 2, de nuevo nos presenta el cuadro del 1 al 6, se nos habla de la victoria de estos vencedores, y del 7 al 12 se nos presentan las visiones de Daniel a este vencedor. Volviendo entonces a 2 aspectos aquí en el capítulo 2 y en el capítulo 9. En el capítulo 2 se nos presenta el contenido del sueño de Nabucodonosor, que era una gran imagen humana. Y también se nos presenta el destino de esta gran imagen humana. ¿Qué es esta imagen humana presentada allí en Daniel 2, del 32 al 34? Es la totalidad del gobierno humano.
No voy a entrar en los detalles, pero ahí vale la pena que entren en 2:31, nota 1, 2:32, nota 1, y 2:34, nota 1, porque ahí se nos presentan los 4 imperios, es decir, ahí se nos presenta toda la historia del gobierno humano, que es el imperio babilónico, el imperio medo-persa, el imperio greco-macedonio y finalmente el imperio romano. ¿Saben cuál es el destino de esta gran imagen humana? ¿Saben cuál es el destino de la totalidad del gobierno humano? Ser desmenuzado para que venga el reino de Cristo. Es muy crucial entonces que veamos en qué etapa estamos y quién es el que va a desmenuzar esa gran imagen humana. Para esto entonces tenemos que ir a Daniel 9, versículos del 24 al 27, que se nos presentan las 70 semanas. Este es el destino asignado a su pueblo. Y aquí está la nota, Daniel 9, 25, nota 1, y Daniel 9, 26 y nota 1. Hay 70 semanas, se dividen en 7, que prácticamente nos lleva hasta la reedificación de Jerusalén. Luego 62 semanas, es algo impresionante, 434 años desde ese punto hasta que murió el Mesías. La Biblia es tan exacta, es maravillosa, se nos presenta cuando el Mesías, se le quitará la vida al Mesías, ahí se nos dice claramente en Daniel del 9, 24 al 27, y luego entonces hay un tiempo de misterio, porque la última semana es la última semana de esta era. Ahora, estamos en un intervalo, estamos en una era de misterio. O sea, bueno, cuando añade el 7 más 62 más 1, llegan a las 70 semanas. Para esto tengo que recomendarles el diagrama que está en la parte de atrás de su Biblia, el diagrama de las 70 semanas y la venida de Cristo y el arrebatamiento de los santos. Allí está un cuadro, un diagrama excelente, muy claro, muy diáfano, muy bien explicado, con el montón de versículos donde se les presentan estas 70 semanas y luego su cumplimiento con respecto a la venida de Cristo. El punto acá, y con esto los dejo, es lo siguiente. Estamos en la era de misterio. No hemos llegado todavía a la última semana, que son los últimos 7 años de esta era, la era de misterio, la era de la iglesia, la era de la gracia. También estamos, según la imagen, estamos no en el tiempo de la cabeza, en Daniel 2, ni en el tiempo de los muslos, las piernas, sino que estamos en el tiempo de los dedos de los pies. O sea, estamos al fin, estamos muy, 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 muy cerca del fin. En esta era de misterio, la era de la iglesia, la era de la gracia, ¿qué está haciendo el Señor? El Señor, en su economía, está buscando forjarse en nosotros. Esta es su economía, para que Él sea preeminente en nosotros de manera personal y de manera corporativa. De esta manera, Él va a edificar su cuerpo. Este cuerpo viene a ser su novia. La novia es el ejército. Aquí estoy hablando ya de Efesios 1, Efesios 5, Efesios 6. Él edifica su cuerpo, el cuerpo viene a ser la novia viene a ser el ejército. Cuando Él obtenga el cuerpo edificado, la novia preparada, este va a ser su ejército nupcial, y Él vuelve entonces como una roca. Aleluya. Amén. Y Él no viene de manera individual, sino que Él viene como una roca. Él y sus vencedores son esa piedra. Y es esa piedra la que desmenuza esa imagen
en los dedos de los pies, es decir, Cristo viene con sus vencedores, y entonces esa piedra se convierte en un gran monte que llena toda la tierra. Cristo es preeminente, el gobierno llega a su fin y entra el reino de nuestro Señor en toda la tierra. Para eso estamos viviendo. Para eso el Señor nos regeneró. Para eso el Señor nos está salvando. Nos está verdaderamente llevando en una vida de iglesia. ¿Para qué? Para que edifiquemos el cuerpo de Cristo, la novia sea preparada, el ejército sea adiestrado, y entonces Él tenga su complemento, que es esa piedra, su ejército nupcial, para que Él le dé fin a esta era. Amén. Para eso estamos aquí en la tierra. Amén. Abrocha su cinturón. Ya el helicóptero se convirtió en un